Hola, buenos días, hermanos. Nuevamente aquí con ustedes. Tenemos nuevos integrantes, claro que no son tan nuevos porque ellos, gracias a Dios, en algún momento ya han hecho también parte de este coro, de estas alabanzas para el Señor. Y le damos gracias a Dios de parte de todos nosotros, de parte de ustedes, hermanos, que nos están viendo, de parte de los amigos que quizás hayamos invitado, y de parte de tantas personas que en cualquier parte nos puedan estar viendo en estos momentos. Le damos gracias a Dios y dándole continuación a la Santa Cena, ya todos la hemos tomado, vamos a darle continuación cantándole al Señor este himno bien bonito que es el 165. El 165 nos habla de esa gracia admirable, de esa gracia que derramó el Señor sobre cada uno de nosotros para ser salvos, para ser libres del pecado y para ser considerados y tener la convicción de que somos hijos de Dios. Entonces vamos a ver este himno, el 165, con todo el amor para el Señor. Bien bonita esta canción para la gloria de Dios. Vamos a darle paso a la hermana Liliana que nos va a hacer una pequeña oración para darle ya entrada a todo este tiempo de alabanza,
a todo este tiempo de culto para que sea el Señor tomando el control de todo. Amada iglesia, buenos días. Nos gozamos en el Señor de poder estar aquí desde este lugar para servirle y glorificarle. Vamos a encomendar este tiempo en sus manos. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por el privilegio de poderte servir, Señor, por el privilegio de estar en este lugar, Señor, y poder elevar estas alabanzas, dedicar este tiempo a ti, Señor, ya después de haber participado de la cena, Señor. Gracias, porque a distancia, Señor, sabemos que seguimos siendo tu cuerpo, tu iglesia, Señor. Gracias por cada miembro representado en cada hogar y dejamos este tiempo en tus benditas manos. En Cristo Jesús. Amén. 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 Continuamos, hermana, entonces con el himno, vamos a continuar con la oración, con la lectura inicial. Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 8, versículo 16 al 19. Éxodo capítulo 8, del 16 al 19. Recordemos, y me vuelvo repetitivo y repito todas las veces, vamos a hacer nuestros aportes al grupo, al WhatsApp, si estamos en YouTube, si estamos en cualquier medio, hermano, vamos a hacer algún aporte sobre estos temas, sobre este versículo que nos llamó la atención. Vale, le doy paso a usted, hermano. Gracias, hermano. Dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 8, versículos 16 al 19. Versículo 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dado de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Seguimos agradeciendo a Dios por su palabra y vamos a seguir dedicando este tiempo, cada uno allí en casa. El himno que tenemos a continuación nos recuerda esa gracia, esa sublime gracia que Dios ha extendido a cada uno de sus hijos, y también oramos e intercedemos para que esa misma gracia alcance a familiares, a personas que tengamos en este momento en nuestra mente. Vamos a continuar con sublime gracia, el himno número 300. Señor, en mi
viéndonos pues como presentes en la congregación. En esta mañana vamos a seguir agradando y glorificando el nombre del Señor con el himno 401, Mi pensamiento eres tú, Señor, que nos habla de que nosotros debemos de seguir pensando, clamando y orando al Señor en nuestro pensamiento, y que siempre, día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, nuestro pensamiento siempre sea hacia Él. Amén. Vamos a continuar entonces con el himno 401. Bueno, y continuando con esta serie, esta alabanza que le estamos haciendo al Señor, porque solamente Él merece y es digno de toda alabanza, de toda gloria. Vamos a ver también qué instrumento estamos siendo nosotros en la mano de Dios, cómo nos está utilizando Dios a nosotros, y cómo nosotros nos estamos dejando utilizar por Él. Recordemos de la llenura del Espíritu Santo, esa llenura que debemos de tener día a día para que hagamos conforme a la voluntad de Dios. Este himno, que es el 423, hazme un instrumento. Vamos entonces a entonarlo con amor para el Señor, y que salga de nuestro corazón de que realmente queramos ser instrumentos en sus manos. El 423. Donde
y seguimos alabando el nombre del Señor y vamos a pensar en qué tenemos para decirle al Señor a través de esta alabanza, lo que hay en nuestro corazón y con todo lo que tenemos para decirle a Él, que Él es nuestro Salvador, que le amamos. Entonces juntos, nosotros desde aquí, ustedes desde sus hogares, vamos a entonar el himno 420. Queridos hermanos, seguimos con estas alabanzas, con estas adoraciones al Señor. Seguimos con el 437 que dice: yo quiero vencer. ¿Qué será lo que tenemos que vencer en nuestra vida? Pero sabemos que con Cristo todo lo podemos, porque Él es nuestra roca fuerte para poder vencer cada obstáculo, cada situación que se nos presente en nuestro camino. Entonces, continuamos con el 437. Yo quiero vencer. Y dándole ya parte final a esta serie de himnos
que han sido de alabanza para el Señor, vamos a entonar el 375, donde nos damos cuenta que el Señor siempre conmigo está en las noches más tenebrosas, en los tiempos más duros, en la aflicción, en esos tiempos de soledad para muchos, en esos tiempos de encierro para tantos más, pero es de saber con este himno, y dice su palabra que siempre conmigo Él está. Recordemos entonces el 375, siempre conmigo está. Bueno, hermanos y amigos, vamos a recordar hoy, como todos los meses, al principio de cada mes, recordar a aquellos hermanos, a aquellas personas que están con nosotros y que están cumpliendo años para este mes, durante todo el mes, si Dios lo permite. Vamos a darle paso a Sarita para que ella anuncie cuáles son los que van a cumplir años en este mes. Recordemos hacerle una llamada, una atención, una visita, lo que nos quede fácil a cada uno de nosotros para que ellos sepan y recuerden cuánto los queremos y cuánto los recordamos. Los cumpleañeros de este mes son Marisol Piñeros, cumple el 4, el 9 Manuel Vargas, David Úsuga, Liliana Ruiz, Camila Carmona, el 16 cumple Marta Berrío, el 25 Paola Grajales, el 26 Gustavo Úsuga. Bueno, entonces, después de ver esto de quiénes están cumpliendo años en este mes, vamos a recordar, hermanos, que toda la semana tenemos algo de actividad con nuestro Señor. Recordemos que el lunes a las 7:30 de la noche nos podemos conectar para continuar con estos tiempos de oración. El miércoles, recordemos esos grupos familiares a las 7:30 de la noche, recordando que estamos estudiando sobre las parábolas. Los viernes, tiempo de oración también a las 6 de la mañana. Perdón.
De 6 de la mañana a 7 de la mañana estamos conectándonos para hacer también tiempo de oración, hacer tiempo también de intercesión para todos nuestros hermanos. Y los domingos, recordemos, estamos conectando a las 9 de la mañana para también tener un tiempo de oración, tiempo de ayuno, en ese tiempo para también darle gracias a Dios y hacer peticiones, tantas peticiones que necesitamos día a día, hermanos. Entonces, vamos a darle paso ya a la lectura. Lo dejo con la hermana Marta, Romanos 6, capítulo 6, del versículo 6 al 10. Abran sus Biblias, por favor. Romanos 6, del 6 al 10. Y sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, para en cuanto vive, para Dios vive. Amén. Bueno, hermano, entonces los dejamos. Sigan conectados porque aquí sigue ya la enseñanza con nuestro hermano Daniel. No se desconecten, continúen ahí porque ya le damos paso a él. Dios los bendiga, Dios los siga bendiciendo. Despídense si no pueden. Bueno, hermanos, ha sido un gusto, un gozo haber estado con ustedes en esta mañana, compartir la palabra, compartir la Santa Cena y compartir las alabanzas. Que tengan una feliz semana y el Señor los continúe bendiciendo. Bueno, mis hermanos, les animo a seguir ahí juiciosos para recibir el plato fuerte que es la palabra del Señor. Feliz resto de tarde. Gracias. Bueno, chao, chao. Bueno, muy buenos días. Aprovecho y les extiendo un saludo bien especial esta mañana de domingo. Ya pudimos tener en esta mañana, recordando la cena del Señor, también recordamos a los cumpleañeros. Entonces, bueno, nosotros continuamos cada domingo con la serie expositiva de la carta del apóstol Pablo a los romanos, la justicia del Evangelio de Resurrección, el justo por la fe vivirá. Muy bien, continuamos en el capítulo 6. He tomado la determinación de tomar estas porciones bien pequeñas, no tan pequeñas, pero sí unas porciones cortas para meditar muy bien, para no hacer tan largas las predicaciones, pues mientras volvemos al templo, cosa que usted se pueda concentrar. Y le animo en esta mañana para que usted tenga allí ese espacio de tomar apuntes allí con su agenda, preguntarse qué es lo que el Señor le está diciendo. Esperamos que esta mañana sea de bendición para usted estos versículos. Romanos capítulo 6, los versículos 6 al 10. Ya después de haber hecho la lectura vamos a hacer un repaso, iniciamos con un repaso. Y una vida a plenitud en la gracia, que fue el tema de hace 8 días, en los versículos 1 al 5, es posible por la identidad, estoy recordando, con el bautismo, no el físico, sino la identificación, el sumergirse con Cristo en su sepultura para plantar la semejanza de su carácter. La pregunta para recordar esta mañana es si la nueva vida en la gracia abunda la semejanza de Cristo en usted. Esa es la pregunta que hace 8 días nos dejó inquietando los primeros 5 versículos. Y para un mejor entendimiento de la gracia y la identidad con Cristo es indispensable la evidencia de un nuevo ser y de una nueva vida. De eso vamos a estar hablando esta mañana. Y yo quiero introducir con una frase que quiero que usted complete allí. Tenemos que ganarle la batalla al. Usted la puede completar. Tenemos que ganarle la batalla al COVID, tenemos que ganarle la batalla al cáncer, tenemos que ganarle la batalla a la corrupción, tenemos que ganarle la batalla entre otras tantas cosas. Esta es una expresión que por estos días se ha levantado en distintos medios. ¿Qué tal si pensamos por un momento en la imagen de esos adultos mayores que salen victoriosos
de las clínicas u hospitales entre aplausos, o aún si estuviéramos pensando en estos días en famosos que le han ganado la batalla al cáncer, o la actitud de dos mujeres, usted las ha visto en noticias, que han mostrado su valentía para enfrentar la vida ahora con la amputación de una de sus piernas, fueron noticias y tuvieron y le ganaron la batalla a muchas de estas cosas. ¿Qué demuestra esto? Esos aplausos, este tipo de admiraciones de la vida, ¿qué demuestra eso? Pues puede ser el valor, si usted puede meditar allí en casa, puede ser el valor de la victoria sobre la muerte, o realmente vencerle el miedo a la muerte, algo que todos tenemos que enfrentar en algún momento. Y es que hay algo importante que yo quiero que usted piense en esta mañana, que fue lo que hace 8 días nos habló el texto, pero también hoy nos va a hablar de esta manera. Y es que nosotros vivimos, los seres humanos, vivimos con miedo a morir, pero vivimos sin temor alguno del pecado, que es la causa principal de la muerte. Usted puede corroborar, y eso lo vamos a corroborar ahorita en unas semanas, en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Ese miedo a morir, a la muerte, pero no al pecado, es curioso, ¿no? Que no le tenemos miedo a la causa de la muerte, sino a la muerte. Y la muerte, en este caso, hace 8 días hablamos de unas paradojas, y paradójicamente, de manera espiritual, esto que yo acabo de introducir, quiero comentárselo, tenemos que aprender a morir al viejo hombre para vivir sin miedo a la muerte, con la expectativa de una nueva vida y una mejor esperanza, que es ganarle la batalla no solo a la muerte en esta tierra, sino tener una vida victoriosa. Ese es el tema, el título de la enseñanza de esta mañana, la vida victoriosa en la gracia. Y precisamente Pablo, en los versículos 6 al 10, nos va a argumentar que la identidad de la fe en la obra de Cristo Jesús tiene unos efectos en las convicciones y en la manera de vivir. La pregunta que hoy el texto, los versículos 6 al 10 nos va a contestar es: ¿qué efectos tiene la convicción de la obra de Cristo en ti, en mí? ¿Qué efectos tiene el convencernos de este tipo de ejemplos o de la obra de Cristo específicamente? Yo quiero aquí puntualizar teológicamente lo que el pasaje nos va a hablar, y es que la muerte y la resurrección de Jesús son convicciones que llevan a una vida victoriosa, porque vencieron el poder del pecado y de la muerte que pretenden enseñorearse de nuestras vidas. Esta frase que usted está viendo aquí al lado, precisamente la quise dejar, porque aparece en el versículo 6 y en el versículo 9, que la identidad y la posición de la cual está hablando el apóstol Pablo, precisamente se basa en convicciones. Cuando el apóstol Pablo, en el versículo 6 y en el versículo 9 nos está hablando de un sabiendo, es cuando usted y yo permanecemos en convicciones constantes y permanentes. Es decir, no lo creemos cuando se nos hizo pasar posiblemente al frente para una decisión de fe, sino esto es una convicción. La vida victoriosa en la gracia es una convicción de que la muerte y la resurrección de Jesús nos eran convenientes. Y esto precisamente fue lo que vimos en esta mañana en la cena, precisamente porque nos quiere ayudar a entender, nos quiere llevar a reflexionar qué significado, qué implicaciones, qué efectos tuvo y tiene hoy la muerte de Cristo y su resurrección en nuestro diario vivir. Vamos a hablar precisamente de esas convicciones en la muerte y en la resurrección de Jesús. Esa es la tesis de esta mañana, y es que la identidad en la muerte y la resurrección de Jesús son razones que nos llevan no solo a tener una nueva naturaleza y una nueva vida, sino una esperanza en vivir para la gloria y en la eternidad con Dios. ¿Por qué yo le hablo de convicciones y de razones? Versículo 6, sabiendo, dice el apóstol Pablo, y versículo 7 va a argumentar, va a dar razones, el porqué de sus convicciones. Esto puede recordar lo que dice 1 Pedro 3:15, que debemos estar
siempre listos, dispuestos a presentar defensa con mansedumbre de los que nos piden, nos exigen de nuestra esperanza. Aquí vamos a hablar en esta mañana precisamente esas razones, son razones de la muerte y la resurrección de Cristo. No son sus propios razonamientos, no es su propio entendimiento, no es lo que usted cree, sino lo que dicen las Escrituras que creamos. Este tipo de razones, las que aparecen en el versículo 7, ese porqué y también el porqué del versículo 10, son lo que argumentan, le dan respaldo precisamente a las convicciones de una identidad en la nueva vida victoriosa en la gracia. Este tipo de razones no son simples razonamientos intelectuales de la letra que usted los grabe y los memorice como para engañarse, justificando la perseverancia en el pecado. Lo que estaba pasando en esta iglesia en Roma era la expresión que aparece en el versículo 1, le pareció aterradora al apóstol Pablo para creer que había creyentes que decían que gracias a la gracia, como a Dios le encantaba perdonar los pecados, pues entonces que a nosotros nos encante pecar. Y eso no era otra manera de ver el libertinaje que hay en el corazón de creyentes, y en no creyentes es más que un libertinaje, es una depravación total. Aquí, esta idea de lo que ellos estaban haciendo, justificando la perseverancia en el pecado como una posición muy cómoda en la cual vivir, es importante que estos argumentos de los versículos 6 al 10 son argumentos de peso que se deben convertir en convicciones que realmente transformen nuestra vida en santidad y nos dejen una esperanza por la cual vivir delante de Dios. ¿Qué significado tiene para usted la muerte de Cristo? La muerte de Cristo, según Pablo en esta porción, no tiene otra manera de verlo que sencillamente vivir en santidad. ¿Y qué significa la resurrección de Jesús? Pues sencillamente que usted y yo tenemos la esperanza de vivir, tener la capacidad de vivir para la gloria de Dios en el presente, porque vamos a vivir en la gloria de Dios por la eternidad. Yo le decía en estos días a la iglesia, ojalá usted allá pudiera estar diciendo un amén al Señor por esto que dice la palabra. Quiero ponerle en contexto en esta mañana que Pablo está demostrando que la identidad en Cristo, que no refleja una nueva criatura, una nueva naturaleza, una nueva vida, realmente es digna de ser cuestionada, exhortada y alentada a ser despertada a la sincera fidelidad, confianza y vida delante del Señor. Pablo deja en claro esta posición en la justificación, ya que esta entrega al creyente una identidad. El versículo, todos los versículos del capítulo 3 hasta el capítulo 5 estaban mostrándole al creyente que la justificación lo dejaba en una perfecta posición, que es la posición de tener la identidad, que la justicia de Cristo es ahora imputada en el creyente para que no diga esto no puede ser posible. Ahí es donde apela y a donde realmente Pablo pudiera decir todo es posible en Cristo, una nueva vida, la plenitud de una vida, considerar si su fe se identifica con la muerte, si realmente ese viejo hombre, esa vieja naturaleza de justificarse, de excusarse, realmente quedó sumergida, sepultada en el mismo acto que Cristo murió. El significado de la muerte de Cristo para todo creyente tiene una relevancia, por eso es tan importante estar recordándolo permanentemente. Es la idea de la plantación en Cristo, del carácter y la semejanza con Cristo. El conflicto de esta sección quiere confrontar precisamente Pablo lo que ellos querían, aquellos que querían perseverar en el pecado, y cómo se muestra que querían perseverar en el pecado. Pues Pablo está diciendo que ellos servían, y de ahí en adelante después vamos a ver cómo muchos presentaban sus cuerpos, sus miembros, los miembros de sus cuerpos para ser instrumentos del pecado, instrumentos de la predicación del Evangelio. Todo esto para mostrarles que ese conflicto
era cómo ellos pretendían justificar su vida y tras del hecho decir que allí se justificaba en la gracia. Esto no indicaba otra cosa, llega el clímax, estos versículos 6 al 10 van a llegar al clímax, que no es otra evidencia, no es otra cosa que la muerte espiritual en la cual se encontraban, pues pese a que posiblemente estaban en el mismo lugar que todos los creyentes, escuchaban la misma doctrina, su vida no era precisamente un adorno de la doctrina del Señor, su vida no era nueva, su vida no había cambiado. Es decir, cuando Cristo se sumerge, cuando usted y yo nos sumergimos con Cristo en ese bautizo, no el físico, sino en el querer por fe, la vida va a ser impactada en santidad y esperanza. No puede haber otra cosa distinta a un creyente que santidad y esperanza. Esas son las convicciones de una fe sincera que sobreabundará por la gracia, no por las propias fuerzas, sino por el poder tener esa nueva naturaleza que hacía que un nuevo ser tuviera una nueva vida. Si el Señor permite, de hoy en 8 días vamos a estar viendo esa consideración práctica de la presentación del cuerpo a la obra de Cristo como instrumentos en las manos de Dios para una vida en santidad y no para que el pecado se enseñoree de nuestros pensamientos, decisiones y actos. Yo aquí quiero conectar esta mañana, yo pensando un poco en el tema de todo el capítulo 6, nos ha hablado, y algo que quedó, y usted lo puede buscar en los comentarios que se hablan de este capítulo, lo que Pablo está proponiendo no es vivir para morir, sino realmente morir para vivir, para que de alguna manera pensemos en este momento también en la vida de aquellos que no le han ganado la batalla al pensamiento suicida por estas épocas. Usted puede estar escuchando noticias y, como dicen por ahí, valientes ante la muerte, pero cobardes ante la vida. Espiritualmente también pasa de esta manera, pues muchos pretenden ser valientes ante el pecado y huyen de una vida en santidad, suicidando su vida de fe, devoción y servicio a Dios. Aquí yo quiero precisar de manera práctica la enseñanza que estos versículos nos enseñan. Mientras más valientes seamos para vivir para Dios, será mucho más fácil ganarle la batalla a ese deseo que su alma, su vieja naturaleza, su viejo hombre tienen de servir al pecado. Mientras más, la repito, mientras más valientes seamos para vivir para Dios, será mucho más fácil ganarle la batalla al deseo de servir al pecado. Hoy vamos a ver precisamente en los versículos 6 al 10 cómo formar convicciones para una vida victoriosa. Vamos a ver qué significado tiene la muerte y la resurrección de Cristo para el cristiano. 2 convicciones firmes para alcanzar una vida victoriosa en la gracia. Vamos a ver, la primera está en los versículos 6 al 8, en la primera convicción y en el argumento, en el razonamiento, y la segunda la vamos a encontrar en los versículos 9 al 10. Aquí la primera convicción que vamos a ver en esta mañana, precisamente la convicción firme de vivir en santidad, hará morir el viejo hombre. Esa es la primera convicción que el apóstol Pablo nos está dejando y dejó a los creyentes en Roma, hablando de la victoria de la muerte de Cristo sobre el pecado. Mire lo que dice el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿qué fue lo que pasó con su viejo hombre? Fue crucificado juntamente con él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Por ahí se me vino a la mente estudiando cuántos están sirviendo a 2 señores y pretenden decir que están en la gracia. ¿Qué nos ofrece la convicción de tener una convicción del significado de la muerte de Cristo? Aquí tenemos que pensar en este punto, que no hacer morir al viejo hombre hará que perseverar en el pecado sea una manera de servir al pecado. Esa es una manera cómoda de vivir de muchos
que se excusan y terminan diciendo: yo no le sirvo a Dios. Si no le sirve a Dios, le está sirviendo al pecado. Y si le está sirviendo al pecado, le está sirviendo al diablo. Aquí, la primera de 3 convicciones en la muerte de Cristo aparecen en el versículo 6. La primera convicción es que el hecho de la crucifixión del viejo hombre, la muerte de Cristo, o sea, no Cristo murió en vano en una cruz para que usted y yo pretendamos, o para que muchos pretendan vivir perseverando en el pecado y diciendo que son cristianos. Es decir, Cristo se crucificó y allá en la muerte no solo quedaron sus pecados, también quedó su vieja naturaleza, que nuestro viejo hombre fue crucificado. O sea, usted y yo sí morimos allá por la fe en Cristo Jesús. Pero esto tiene un propósito específico. Está ahí en el versículo 6, en la segunda parte. El propósito de destruir el cuerpo del pecado. Y ese cuerpo del pecado es la misma vieja naturaleza, es el mismo viejo hombre del cual nos viene hablando Pablo, y hace la mención precisamente para que el cuerpo del pecado sea destruido. Cristo murió para que usted por la fe se identifique con la muerte y la resurrección, para que en ese bautizo usted sepa que allá dejó esa vieja naturaleza. Es decir, aquí hay algo importante, esta es una analogía, algunos han hecho este tipo de analogías. ¿Quién quedó allá en la muerte de Cristo? Cristo resucitó, y si usted cree que Cristo resucitó, usted también resucitará. Ya vimos que tiene un propósito, pero también tiene una finalidad interesante. Está en el versículo 6. La finalidad de que no sirvamos al pecado. La finalidad usted también la podría poner en el lado positivo, y la finalidad de la muerte de Cristo es que usted ya no sirva más al pecado, sino a Dios, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Pero estas convicciones están basadas en razones, y las razones de la muerte de Cristo. Cristo murió con el propósito, o murió con la razón de exonerarnos del pecado. Dice allí, porque el que ha muerto, o sea, Cristo murió para que nosotros muramos al viejo hombre. Sencillamente dice allí, nuestro cuerpo del pecado fue crucificado. ¿Para qué? Para que, ahí dice en la primera parte del versículo 7, porque ha sido justificado. Esa idea de justificado no es como nosotros la entendemos, de que podemos justificar el pecado, sino que somos exonerados, libres allí del pecado. La muerte de Cristo tiene esos efectos, esas implicaciones. Cuando usted entiende el valor de la muerte de Cristo, entiende que el pecado no puede ser su mismo deleite que antes. Versículo 8 también nos dice, y lo pone en un condicional, y reflexiona. Y si morimos con Cristo, la convicción también está que creemos que también viviremos, tanto en la esperanza de una vida eterna, como hoy. Usted y yo no estamos solos para vivir la vida cristiana, es decir, la vida victoriosa, la vida a plenitud en la gracia, se vive por lo que dice Gálatas 2:20. Son paralelos los argumentos que Pablo utilizó en la iglesia en Roma, son los mismos argumentos que Pablo utilizó en la iglesia en Galacia. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Por eso dice tanto Romanos como Habacuc como Gálatas, el justo por la fe vivirá. Y esa fe precisamente transforma, esa fe sencillamente nos lleva a vivir en santidad para hacer morir el viejo hombre. Ojo, que es importante tenerlo desde un punto de vista positivo. No es que usted se lacera, se mortifica y hace morir su viejo hombre para que salga la santidad. No, aquí es o vivimos en santidad y de esa manera hacemos morir el pecado, no por el contrario. Lo contrario sería una vida muy budista, de intentar lacerarnos y omitir las voluntades, por decirlo así. Vivir en santidad
hará morir el viejo hombre, porque la muerte de Cristo otorga la victoria sobre el pecado y por ende la esperanza de una vida en santidad. ¿Cuál es la segunda convicción firme que usted debe tener y en la cual debe vivir para tener y vivir, gozar de una vida victoriosa para ganarle la victoria al pecado diario? Segundo, vivir con esperanza dará la gloria a Dios. Esta es la victoria de la resurrección sobre la muerte. Ya nos dimos cuenta en la cena, precisamente, que preguntábamos: ¿dónde está, muerte, tu aguijón o tu victoria? La muerte de Cristo dio victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Dice el versículo 9: sabiendo que Cristo, eso es lo que usted se debe convencer. Así no lo sienta, así no lo piense, es lo que usted se debe convencer. Habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. ¿Qué nos ofrece esa convicción en la resurrección de Cristo? Recuerde que no vivir con esperanza, y más en estos días, no dará sino el rechazo a la gracia, que realmente es un morir por la eternidad. Estoy hablando con aquellos que no tienen tales convicciones, o aún con aquellos que están dudando. Tener esperanza. Y yo no le estoy hablando solo de una esperanza económica ni una esperanza, sino la esperanza bienaventurada de que usted y yo podemos vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente para la gloria del Señor. No hay mejor victoria sobre el pecado y la muerte que vivir en santidad y vivir con esa esperanza. Esas convicciones, lo que nos van a otorgar, versículo 9, en la primera parte, es la garantía de la victoria sobre la muerte. Habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Y el autor de los Hebreos también insistió que una vez por todas murió una sola vez. La certeza de esa derrota de la muerte aparece porque la muerte ya no se enseñoreará de Cristo, y si no se enseñorea de Cristo, muchísimo menos de los que ponemos nuestra confianza, de quienes tenemos las primicias de la resurrección, que es Cristo Jesús. Pero también esta convicción tiene una finalidad, y sea que usted viva o que usted muera, y si usted ha resucitado con Cristo, la finalidad es la misma: servir a Dios. Ya no sirva al pecado, dice allí el versículo 9, en la última parte, a fin de que no sirvamos más al pecado. Yo en estos días alentaba a alguien con este pensamiento. Cuando se habla del pecado, cuando se habla de la doctrina del pecado, se tiene que entender que una cosa es un acto de pecado, cuando usted y yo decimos mentiras o cualquier otro pecado. Otra cosa es el hábito del pecado, que es muy distinto a un acto. Un hábito es cuando usted ya lo está repitiendo. Por eso Proverbios 28:3 le dice que el que confiesa y se aparta. Pero otra cosa muy distinta es la práctica del pecado. El que practica el pecado no es del Señor. Es el mismo pensamiento de Pablo y de Juan. Mire usted 1 de Juan capítulo 5, por favor. Estas razones en las cuales usted puede tener la convicción de la garantía de la victoria sobre la muerte, la certeza de la derrota de la muerte y la finalidad de servir a Dios, es por la eficacia del sacrificio de Cristo. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. No es decir, porque el pensamiento de muchos en esa época y aún hoy es que el sacrificio de Cristo era necesario, como dicen por ahí, la sangre de Cristo tenga poder. No, fue una sola vez derramada para perdón de los pecados, una vez y para siempre, para todo aquel que se acerca por fe. Y la finalidad, dice, en cuanto vive, la última parte del versículo 10, ya usted y yo no debemos, y que esto sea una realidad, ya no vivimos para nosotros, ya no vivimos para agradar a los hombres, vivimos para Dios. Sea que comamos, que bebamos, todo lo que hagamos sea para la gloria y honra de Dios. Viviendo en santidad, haciendo morir el viejo hombre, viviendo con esperanza, dándole la gloria a Dios. Vivir con esperanza
dará la gloria a Dios por la resurrección, porque la resurrección de Cristo otorga victoria sobre la muerte y por ende la certeza de vivir para servirle a Dios y para su gloria. Terminamos con las conclusiones en este momento y hoy quise yo hablarle de la vida victoriosa en la gracia, y esa vida victoriosa se encuentra en la convicción de la muerte y la resurrección de Cristo como razones suficientes para vivir en santidad, con la certeza que el pecado y la muerte no se enseñorearán más de nuestro deseo de vivir para la gloria de Dios. Yo le quiero preguntar allí, usted y yo tenemos luchas diarias, y este pasaje nos ayuda a entender que una nueva vida en la gracia, en esa identidad, en esa posición que la justificación de Cristo nos dejó, nos ayuda muy bien a entender cómo le estamos ganando las batallas al pecado. Y recuerde que pecado no solo es el escandaloso de una tentación, de un adulterio, sino el pecado de muchas maneras y de muchas expresiones. El pecado del desánimo, el pecado de la desesperanza, el pecado de la duda, el pecado de las apariencias, y no solo estoy hablando de apariencias económicas, de las apariencias religiosas, y una infinidad y una lista que usted la puede completar o solo usted conoce de qué manera le está ganando la batalla a ese pecado. El miedo a la muerte y el no morir al viejo hombre para vivir en santidad son vencidos con el deseo profundo de apartarnos del pecado y la inclinación permanente de vivir para Dios. Aquí yo le voy a dejar una acción, algo para que usted haga. Evalúe la integridad suya en las distintas dimensiones de su vida personal, familiar, fraternal, financiera, y pregúntese de qué manera están al servicio de Dios. Y de no ser así, busque la manera de que éstas estén al servicio de Dios, en la obra de Dios y no del pecado. Que Dios nos llene, esta es la oración de esta mañana, que Dios nos llene de convicción en su muerte y su resurrección, para que la santidad y la esperanza en la victoria sobre el pecado sean evidentes y manifiestas a todos en casa, en la congregación, en la comunidad. La frase que yo le quiero dejar esta mañana para meditar: la convicción de nuestra identidad con la obra sacrificial de Cristo facilita que ganemos la batalla al poder del pecado y de la muerte, al vivir en la victoria de una vida en santidad y esperanza para la gloria de Dios. Una muy buena mañana, un resto de fin de semana placenteros. Dios les bendiga.